Joe Rogan no se inmuta fácilmente, pero cuando tuvo en sus manos un expediente ruso desclasificado sobre extraterrestres de 1990, ni siquiera él pudo mantener la calma. Joder, los extraterrestres son reales. ¿Qué había en ese documento soviético de hace décadas que hizo que Rogan se lo cuestionara todo? Informes de testigos presenciales, naves estrelladas y un nivel de secretismo gubernamental que grita encubrimiento. El documento de la CIA y el debate de Joe Rogan. Según el documento desclasificado de la CIA, cuando estos soldados dispararon contra un ovni, surgieron seres alienígenas que utilizaron algún tipo de arma energética que convirtió a 23 soldados en figuras parecidas a piedras. Es el tipo de historia que parece sacada de la ciencia ficción, pero aparece en archivos oficiales del gobierno, al menos en apariencia. Este documento, que examinaremos en detalle, se hizo viral en 2023 y de nuevo en abril de 2025, y fue difundido por numerosos medios de comunicación, entre ellos The Jerusalem Post, Fox News y The Express Tribune. El renovado interés se ha relacionado en parte con el podcast de Joe Rogan, y algunos afirman que perdió los nervios mientras leía el documento en directo. En primer lugar, veamos qué dice realmente el documento. El archivo desclasificado de la CIA, que resume los informes de un periódico ucraniano llamado Holos Ukraini y del Canadian Weekly World News de 1993, describe el siguiente escenario. Según el documento, durante un ejercicio militar rutinario en Siberia, entre 1989 y 1990, soldados soviéticos observaron una nave en forma de platillo volando a baja altura. Por razones desconocidas, un soldado disparó un misil tierra-aire contra el objeto, provocando su caída en las proximidades. Según los informes, 5 pequeñas criaturas humanoides con grandes cabezas y ojos negros salieron de los restos. Al parecer, estos seres se fusionaron en un único objeto esférico que comenzó a zumbar y silbar antes de emitir una luz extremadamente brillante. Cuando esta luz brilló, los 23 soldados que la observaban quedaron instantáneamente petrificados. Solo sobrevivieron 2 soldados, que se encontraban a la sombra y menos expuestos a la luz. El documento afirma además que los restos del ovni y de los soldados petrificados fueron trasladados a un centro de investigación secreto cerca de Moscú. Según se afirma, los científicos que lo investigaron determinaron que una fuente de energía desconocida había cambiado instantáneamente la estructura molecular de los cuerpos de los soldados en algo similar a la piedra caliza. Al final del documento, se cita a un representante de la CIA diciendo: si el expediente de la KGB se corresponde con la realidad, se trata de un caso extremadamente amenazador. Los extraterrestres poseen armas y tecnología que superan todas nuestras suposiciones. Pueden defenderse si son atacados. ¿Habló Joe Rogan de este expediente en su podcast, The Joe Rogan Experience? La respuesta es sí, pero no de la forma que sugieren muchos titulares virales. En el episodio número 2, 1018 de The Joe Rogan Experience, del 7 de agosto de 2023, Rogan sí mencionó este documento de la CIA durante una conversación con su invitado Post Malone. Esto ocurrió durante un debate más amplio sobre ovnis y extraterrestres. Sin embargo, el fragmento disponible muestra a Rogan mencionando el documento con total naturalidad, sin la dramática reacción «esto es real», que afirman algunos posts virales. The Joe Rogan Experience. ¿Te gusta Applebee's? Me encanta Applebee's. ¿En serio? La conversación comienza de manera informal, con Post Malone expresando su amor por el restaurante Applebee's, antes de pasar gradualmente al tema de los ovnis. Lo sé, pero es interesante que no haya habido un momento en el que la gente dijera: joder, los extraterrestres son reales. No viene nada. ¿Tú crees? Yo creo que es bueno porque va a ser un goteo lento. Simplemente lo aceptaremos. Bueno, intentan normalizarlo con cosas como... En este fragmento, Rogan y Post Malone hablan de cómo la reacción del público ante las revelaciones sobre los ovnis ha sido relativamente moderada, lo que sugiere un enfoque de goteo lento hacia la normalización. Es durante esta conversación más amplia sobre los ovnis cuando Rogan saca a relucir la historia rusa. Bueno, ya sabes que hay una historia famosa de la Unión Soviética en la que unos tipos dispararon a un ovni y lo convirtieron en piedra. ¿Es cierto? No lo sé. La CIA lo investigó. Te lo enviaré, Jamie, porque se lo envié a Jeremy Corbell. Eso es lo que le pregunté. Debería haber tenido los enlaces, Jamie, maldita sea. Rogan menciona la historia de forma casual, como parte de su conversación, no como tema principal del episodio. La presenta como una historia famosa y cuestiona abiertamente su veracidad con ¿es cierto? No lo sé. Esto es significativo porque contradice las afirmaciones de que Rogan presentó la historia como definitivamente real o que tuvo una reacción de sorpresa al leerla.
A continuación, procede a leer partes del documento. Según los materiales del KGB, una nave espacial en forma de platillo que volaba a baja altura apareció sobre una unidad militar que realizaba maniobras de entrenamiento rutinarias. Por razones desconocidas, alguien lanzó inesperadamente un misil tierra-aire y alcanzó al ovni. Este cayó a la Tierra no muy lejos, y de él salieron 5 humanoides de baja estatura, con grandes cabezas y grandes ojos negros. A lo largo de su lectura, Rogan mantiene una actitud serena y trata el documento como una curiosidad interesante, más que como una revelación impactante. Cabe destacar que Rogan tiene un interés de larga data por los ovnis y los fenómenos extraterrestres. Ha presentado numerosos episodios dedicados a estos temas, con invitados que van desde antiguos pilotos militares, como el comandante David Fravor, hasta figuras controvertidas, como Bob Lazar, que afirma haber trabajado en la ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas en el Área 51. En un episodio de 2020 con Post Malone, Rogan expresó estar convencido al 90% de que los extraterrestres son reales, y más tarde, en su especial de Netflix de 2021, Burn the Boats, afirmó estar convencido al 100% de que los extraterrestres han visitado la Tierra. Este contexto es importante para comprender que, aunque Rogan está genuinamente interesado en los fenómenos ovni, también aborda estos temas con una mezcla de curiosidad y escepticismo, en lugar de una creencia ciega. Otros episodios destacados relacionados con los ovnis incluyen su entrevista con el comandante David Fravor sobre el famoso encuentro ovni Tic Tac, que ha obtenido millones de visitas. Este incidente de 2004, en el que pilotos de la Marina se encontraron con un objeto no identificado que realizaba maniobras aéreas aparentemente imposibles, se ha convertido en uno de los avistamientos ovni más creíbles y comentados de los últimos años, en parte gracias a que la plataforma de Rogan amplificó la historia. Sin embargo, en ninguno de estos episodios se ve a Rogan perder los nervios por la historia del soldado ruso ni exclamar «esto es real» al leer el documento de la CIA. Las pruebas simplemente no respaldan esta afirmación concreta, a pesar del interés genuino de Rogan por los fenómenos ovni. La verdad detrás del expediente ruso sobre extraterrestres. Ahora que hemos establecido lo que Joe Rogan dijo realmente sobre este infame documento, echemos un vistazo más de cerca al expediente en sí. ¿Qué es exactamente este expediente ruso sobre extraterrestres de 1990? ¿Hay algo de verdad en sus extraordinarias afirmaciones? El documento en cuestión fue desclasificado por la CIA en mayo de 2000 y forma parte de la colección de ovnis de la agencia. Es importante entender que no se trata de un documento de primera mano, sino de un resumen de informes de 2 periódicos, la publicación ucraniana Holos Ukraini y el semanario canadiense Weekly World News, ambos de marzo de 1993. Esta distinción es crucial porque significa que la CIA no estaba informando sobre un incidente que había investigado ella misma, sino que estaba resumiendo artículos de prensa sobre un supuesto archivo del KGB. El documento hace referencia a un supuesto dossier de 250 páginas del KGB que, según se afirma, los servicios de inteligencia estadounidenses obtuvieron tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Según el resumen, este archivo del KGB contenía fotografías, dibujos y testimonios de testigos sobre el incidente. Sin embargo, esto nos lleva a la primera gran alerta. Una de las publicaciones originales, Weekly World News, era un tabloide de supermercado conocido por publicar historias sensacionalistas y a menudo completamente inventadas. Era la publicación que solía aparecer en los titulares con historias sobre Bad Boy y otros relatos claramente ficticios. No era, según ningún criterio razonable, una fuente periodística creíble. Como muestran las investigaciones, fuentes de noticias canadienses de prestigio, como CBC y The Canadian Press, están muy bien valoradas por su información objetiva, pero Weekly World News brilla por su ausencia en las listas de fuentes fiables. De hecho, era conocida por su contenido ficticio. La segunda fuente, Holos Ukraini, era un periódico ucraniano que operaba durante un periodo de importante transición política tras el colapso de la Unión Soviética. Durante esta época, muchas publicaciones de la antigua Unión Soviética se estaban adaptando a las nuevas prácticas periodísticas y los estándares de verificación variaban mucho. Si se analiza más detenidamente el contenido del supuesto incidente, varios elementos ponen en duda su credibilidad. La afirmación de que unos alienígenas humanoides pudieron fusionarse en un único objeto esférico contradice los principios básicos de la física y la biología, tal y como los entendemos. La afirmación de que 23 soldados se convirtieron instantáneamente en piedra, o, más precisamente,
que su estructura molecular se transformó en piedra caliza, sugiere una tecnología muy superior a cualquier cosa conocida por la ciencia moderna. A pesar de la naturaleza dramática de tal incidente, la pérdida de 23 soldados soviéticos y la adquisición de tecnología alienígena, no hay informes que lo corroboren procedentes de otras fuentes, ni siquiera de los archivos militares rusos, que desde entonces se han hecho más accesibles. Nunca se han presentado pruebas físicas, como fotografías de los soldados petrificados o del ovni estrellado, a pesar de que el documento afirma que tales pruebas existían en el archivo del KGB. El exagente de la CIA, Mike Baker, ha expresado su escepticismo sobre estas afirmaciones, sugiriendo que el informe podría haber sido alterado o exagerado con el paso del tiempo. Este escepticismo por parte de alguien familiarizado con la documentación de la CIA es significativo. También es importante comprender el contexto histórico de este supuesto incidente. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la Unión Soviética atravesaba un periodo de gran agitación política. Las políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, de Mikhail Gorbachev estaban dando lugar a niveles de debate público y libertad de prensa antes impensables. Este periodo de transición creó un terreno fértil para historias sensacionalistas que quizá no se habrían publicado bajo la estricta censura soviética. Además, este periodo fue testigo de una oleada de informes sobre ovnis en toda la Unión Soviética. El incidente ovni de Voronezh de 1989, en el que unos niños afirmaron haber visto extraterrestres, atrajo la atención internacional, pero posteriormente fue desmentido por pruebas científicas que no revelaron ninguna anomalía. Un artículo de la revista Time de la época sugería que estas historias servían como nuevos opiáceos para las masas en un momento de incertidumbre social y económica. El interés de la CIA por recopilar este tipo de informes no implica necesariamente que los creyera. Durante toda la Guerra Fría, las agencias de inteligencia vigilaron los medios de comunicación extranjeros por diversas razones, para evaluar la opinión pública, rastrear la propaganda o simplemente mantenerse informados sobre lo que se informaba a nivel mundial. El hecho de que la CIA documentara esta historia no significa que respaldara su veracidad. De hecho, un informe de 1995 de la Federación de Científicos Americanos sobre el papel de la CIA en el estudio de los ovnis, entre 1947 y 1990, indica que la agencia mantenía una visión científica conservadora sobre estos fenómenos. El informe señala que, en la década de 1980, la CIA no tenía ningún proyecto oficial sobre ovnis y, de hecho, trabajaba para minimizar los archivos sobre el tema para evitar confundir al público. Otro documento de la CIA de 1991, citado en la investigación, sugiere que se era consciente de los engaños, al afirmar: resulta que el engaño fue ideado por un miembro del personal del periódico del distrito con el fin de atraer lectores. Esto demuestra la cautela de la agencia ante las afirmaciones sensacionalistas procedentes de la antigua Unión Soviética durante ese periodo. A pesar de estas señales de alarma, la historia ha persistido y resurge periódicamente. En abril de 2025, volvió a llamar la atención a través de artículos en publicaciones como The Express Tribune, Fox News y otras. Esta difusión viral, posiblemente amplificada por las redes sociales y podcasts como el de Rogan, demuestra el atractivo perdurable de este tipo de narrativas sensacionalistas, independientemente de su credibilidad. También vale la pena poner esta historia en contexto con otros informes sobre ovnis de la era soviética. El fenómeno de Petrozavodsk de 1977 consistió en la aparición de un objeto brillante sobre algunas zonas de la URSS, que posteriormente se atribuyó al lanzamiento de un satélite. A diferencia del incidente de 1990, contó con múltiples testigos y explicaciones plausibles. El evento de Tunguska, de 1908, aunque mucho más antiguo, se ha especulado a menudo como un accidente ovni, pero ahora los científicos aceptan ampliamente que fue causado por la explosión de un meteorito. Este suceso dejó pruebas físicas que han sido estudiadas exhaustivamente, a diferencia del supuesto incidente de 1990. Lo que hace que la historia de los soldados rusos convertidos en piedra destaque es su combinación de elementos sensacionales: enfrentamiento militar, represalia alienígena y transformación dramática de cuerpos humanos, sin ninguna prueba física correspondiente ni testimonios fiables. A la hora de evaluar la credibilidad de afirmaciones extraordinarias como estas, es útil aplicar el principio de Carl Sagan de que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. En este caso, las pruebas no son nada extraordinarias. Consisten en un resumen de la CIA de informes sensacionalistas
sin pruebas físicas, sin testimonios verificados y sin corroboración de otras fuentes. Entonces, ¿qué podría explicar esta historia si no es cierta? Existen varias posibilidades. La explicación más sencilla es que la historia fue inventada en su totalidad por Weekly World News u otra publicación, y luego fue recogida y difundida por Holos Ukrayini. Es posible que se produjera algún tipo de accidente durante un entrenamiento militar o un fenómeno natural inusual que, a través de la repetición y el sensacionalismo, se convirtiera en una historia sobre extraterrestres y petrificación. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS llevaron a cabo operaciones psicológicas y campañas de desinformación. A veces se difundían historias extrañas para confundir a los servicios de inteligencia extranjeros o poner a prueba las vías de información. Las historias sobre ovnis suelen reflejar las inquietudes y los intereses culturales de su época. A principios de la década de 1990, se produjo el colapso de la Unión Soviética y una gran incertidumbre sobre el futuro, lo que creó un terreno fértil para las historias sobre fuerzas desconocidas y poderosas. Independientemente de su origen, la historia ha cobrado vida propia en los círculos ufólogos y en la cultura popular. La mención de Joe Rogan en 2023, ya fuera intencionada o no, contribuyó a darle nueva visibilidad. Sin embargo, como hemos establecido, Rogan simplemente lo comentó como una curiosidad interesante, en lugar de presentarlo como una prueba definitiva de encuentros con extraterrestres. Ampliaré la parte 3 para incluir la controversia de Joy Behar relacionada con los comentarios de Joe Rogan sobre los ovnis. Aquí tienes una versión actualizada de esa sección. Impacto cultural, controversias y por qué persisten estas historias. El podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, se ha convertido en una de las plataformas más influyentes para debatir sobre ovnis y fenómenos relacionados con los extraterrestres. Con millones de oyentes y un formato que permite conversaciones largas, Rogan ha presentado numerosos episodios dedicados a estos temas, con invitados muy diversos, desde científicos y militares hasta autoproclamados denunciantes y personas que afirman haber tenido experiencias con extraterrestres. Algunos de sus episodios más destacados relacionados con los ovnis son el episodio con Bob Lazar y Jeremy Corbell, en el que Lazar afirmó haber trabajado en la ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas en el Área 51. Una historia que carece de pruebas verificables, pero que ha ganado un importante impulso cultural. En su episodio con el comandante David Fravor, un piloto retirado de la Marina, habló de su encuentro en 2004 con el ahora famoso ovni Tic Tac, respaldado por imágenes desclasificadas de la Marina. Luego, en el episodio con Travis Walton compartió su supuesta experiencia de abducción alienígena en 1975, que inspiró la película Fire in the Sky. David Grush también tuvo la oportunidad de visitar el podcast. Afirmó que el gobierno de los Estados Unidos posee naves no humanas. Estos episodios, entre otros, han contribuido a que los debates sobre los ovnis pasen de ser un tema marginal a uno mainstream. El enfoque de Rogan, que combina la curiosidad con diversos grados de escepticismo, hace que temas complejos o controvertidos sean accesibles a un público amplio. Esto tiene repercusiones en el mundo real. Un estudio de 2024 reveló que los oyentes de The Joe Rogan Experience son más propensos a creer en los ovnis extraterrestres, lo que pone de relieve la influencia del podcast en la percepción pública. Sin embargo, la fascinación de Rogan por los ovnis y los extraterrestres no ha escapado a las críticas, especialmente por parte de figuras de los medios de comunicación convencionales. Un ejemplo notable se produjo en noviembre de 2024, cuando Joy Behar, del programa The View de la ABC, fue noticia al burlarse de la credibilidad de Rogan, citando específicamente su supuesta creencia en los dragones. Durante un segmento sobre los jóvenes estadounidenses que se informan a través de influencers en lugar de los medios de comunicación tradicionales, Behar afirmó: «Sí, quiero decir, si nos equivocamos, tenemos, ya sabes, la nota legal aquí. Hemos pasado de Walter Cronkite, básicamente, a este tipo. Joe Rogan, que cree en los dragones. Lo he comprobado. Cree en los dragones. Cree en los dragones. ¿Lo has comprobado 3 veces? Sí, lo he hecho». Los comentarios de Behar, presentados como un hecho y aparentemente triplemente verificados, tenían como objetivo socavar la credibilidad de Rogan al sugerir que cree en criaturas míticas. El segmento formaba parte de un debate más amplio sobre las fuentes de noticias fiables, en el que los presentadores de The View posicionaban a los medios tradicionales, como ABC News, que produce su programa, como más fiables que los podcasters como Rogan.
Rogan respondió a esta afirmación con su característico humor. En lugar de ponerse a la defensiva o enfadarse, abordó los comentarios en su podcast y cambió su biografía en X, antes Twitter, por Dragon Believer, creyente en los dragones, convirtiendo así las críticas en una broma. The Joe Rogan Experience. Tuve que leer lo de The View porque me pareció divertido. La única razón por la que se dijo eso de mí es porque intentaba decir que creo en los dragones. Espera, ¿qué es esto? Acabo de decirlo. Lo he comprobado. Lo he comprobado y luego la señora dice, ¿lo has comprobado 2 veces? Ella dice, lo he comprobado. Él cree que los dragones viven junto a las personas. En su respuesta, Rogan explicó que Bear había malinterpretado una conversación que había mantenido con el biólogo especializado en fauna salvaje, Forrest Galante, sobre los orígenes históricos de los mitos sobre los dragones. Durante esa conversación, Rogan había especulado que los mitos sobre los dragones podrían tener su origen en antiguos encuentros con grandes reptiles como los cocodrilos, y no que los dragones existieran literalmente junto a los humanos. Yo dije que no, ella dijo que quizás sí, y yo le dije que no, que mi postura era que probablemente se trataba de cocodrilos, o algún gran dragón, o algún gran lagarto que mataba a la gente, y que la gente luchaba contra ellos con espadas, y luego volvían con una historia, y los artistas lo dibujaban. Este intercambio pone de relieve una dinámica recurrente en la cobertura de los medios de comunicación convencionales de los debates de Rogan sobre ovnis y fenómenos paranormales. Los críticos suelen intentar desacreditarlo, presentando su apertura a debatir temas inusuales, como credulidad o falta de pensamiento crítico. Los comentarios de Behar se produjeron inmediatamente después de afirmar que The View cuenta con el respaldo de ABC News y, por lo tanto, es más fiable, lo que crea una comparación directa entre la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales y la aparente falta de credibilidad de Rogan. Lo que hace que esta controversia sea especialmente relevante para nuestro debate sobre el expediente alienígena ruso es cómo demuestra las tensiones entre los medios de comunicación tradicionales y las nuevas plataformas mediáticas cuando se discuten temas marginales como los ovnis. Rogan señaló la ironía de la crítica de Behar. Esto fue justo después de que ella dijera que estamos controlados por ABC News y que deberíamos confiar en ellos y no en Joe Rogan, que cree en dragones. Así que ella dice que debemos confiar en ellos porque ABC News lo comprueba 2 veces y luego hace la declaración más estúpida. El incidente de Joy Behar ilustra el escepticismo generalizado al que se enfrenta Rogan cuando habla de temas como los ovnis. Muchos comentaristas de la corriente dominante utilizan su disposición a aceptar ideas poco convencionales como prueba de que carece de credibilidad en todos los temas. Sin embargo, estas críticas suelen pasar por alto el enfoque matizado que suele adoptar Rogan, que se muestra abierto a las posibilidades sin dejar de ser escéptico. La respuesta de Rogan a Behar también refleja su enfoque general ante las críticas a sus debates sobre ovnis. Tiende a responder con humor en lugar de a la defensiva, centrándose en el fondo de las ideas, en lugar de en los ataques a su credibilidad. Este enfoque ha contribuido sin duda a que siga teniendo influencia a pesar de las críticas. El propio Rogan ha declarado abiertamente que está 100% convencido de que los extraterrestres han visitado la Tierra, tal y como expresó en su especial de Netflix de 2021, Burn the Boats. Esta convicción, combinada con su enorme plataforma, influye significativamente en el debate sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Sin embargo, la credibilidad de Rogan en estos temas es complicada. Si bien ofrece una plataforma para debates serios con figuras creíbles como el comandante Fravor, también amplifica voces más controvertidas como la de Bob Lazar, cuyas afirmaciones carecen de pruebas verificables. Su disposición a considerar una amplia gama de perspectivas da lugar a contenidos interesantes, pero puede difuminar la línea entre la especulación y los hechos para los oyentes. El caso del expediente alienígena ruso es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Cuando Rogan mencionó este documento de pasada durante su conversación con Post Malone, no lo presentó como una prueba definitiva de la existencia de extraterrestres. Simplemente lo compartió como una historia interesante, incluso cuestionando su veracidad con un ¿es cierto? No lo sé. Sin embargo, el mero hecho de mencionarlo en una plataforma tan destacada contribuyó a revitalizar el interés por la historia, lo que contribuyó a su difusión viral en 2023 y de nuevo en 2025. Esto plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad de las figuras influyentes a la hora de discutir afirmaciones no verificadas. Aunque Rogan mostró cierto escepticismo, el carácter informal de su presentación, leer extractos del documento sin cuestionar en profundidad sus sospechosos orígenes,
podría dejar a algunos oyentes con la impresión de que la historia tiene más credibilidad de la que respaldan las pruebas. Pero más allá de la influencia específica de Rogan, ¿por qué siguen resonando historias como el archivo extraterrestre ruso? Hay varios factores en juego. Las historias sobre ovnis aprovechan la profunda curiosidad de la humanidad por lo desconocido y nuestro lugar en el cosmos. La posibilidad de que no estemos solos en el universo es a la vez aterradora y fascinante. Las décadas de secretismo gubernamental en torno a los fenómenos aéreos inexplicables han creado un terreno fértil para las teorías conspirativas. Cuando instituciones como la CIA y el Pentágono clasifican como secreta la información sobre los ovnis, ahora denominados fenómenos aéreos no identificados, o UAP por sus siglas en inglés, se crea un espacio para la especulación sobre lo que podrían estar ocultando. Las narrativas sobre ovnis se han convertido en una forma de mitología moderna, ocupando el nicho que antes ocupaban las historias religiosas y folclóricas sobre seres de otro mundo. Proporcionan explicaciones para lo inexplicable y dan forma a nuestras esperanzas y temores sobre lo que podría existir más allá de nuestra comprensión. Además, en el panorama mediático fragmentado de hoy en día, las historias sensacionalistas pueden difundirse rápidamente sin un examen crítico. Los algoritmos de las redes sociales suelen dar prioridad a la participación sobre la precisión, amplificando afirmaciones fascinantes, pero sin verificar. Quizás, lo más importante es que existen fenómenos aéreos genuinamente inexplicables que han sido documentados por fuentes creíbles, incluido personal militar. El informe sobre los UAP del Pentágono de 2021 y las posteriores audiencias del Congreso han legitimado el debate sobre estas observaciones, creando un telón de fondo en el que incluso las historias menos creíbles ganan plausibilidad. La historia de los soldados rusos convertidos en piedra ejemplifica muchos de estos elementos. En ella intervienen el secretismo gubernamental, documentos de la CIA y el KGB, un dramático enfrentamiento con extraterrestres y la documentación oficial justa, el expediente de la CIA, para darle una apariencia de credibilidad, a pesar de su origen sensacionalista. Lo más destacable de la persistencia de esta historia es cómo ha evolucionado con el tiempo. Desde sus orígenes en la prensa sensacionalista de principios de la década de 1990, pasando por su incorporación a los archivos de la CIA, su debate en plataformas como el podcast de Rogan y su difusión viral en 2025, la narrativa ha cobrado nueva vida con cada iteración. Sin embargo, los problemas fundamentales que afectan a su credibilidad siguen siendo los mismos. La historia también refleja tendencias sociales más amplias en el discurso sobre los ovnis. A principios de la década de 1990, cuando apareció por primera vez esta historia, se produjo un gran interés por los ovnis, con series como Expediente X, que llevaron las narrativas alienígenas a la cultura mainstream. El reciente resurgimiento se produce en medio de un renovado interés público y gubernamental por los UAP, con la creación por parte del Pentágono de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO, para investigar fenómenos inexplicables. Es probable que esta coincidencia no sea casual. Historias como el expediente alienígena ruso tienden a resurgir en periodos de mayor interés público por los ovnis, cuando el público es más receptivo a afirmaciones extraordinarias. Volviendo al papel de Joe Rogan en este ecosistema, cabe destacar que su enfoque de los temas ovni ha evolucionado con el tiempo. En episodios anteriores, parecía más dispuesto a aceptar teorías marginales sin mucha resistencia. En los últimos años, especialmente tras debates con figuras creíbles como David Fravor, ha mostrado una mayor disposición a distinguir entre observaciones verificadas y afirmaciones especulativas. Por ejemplo, en su conversación con Edward Snowden, episodio número 1368, Rogan reconoció que Snowden no había encontrado pruebas de extraterrestres en redes clasificadas, mostrando su disposición a considerar pruebas que no respaldan la hipótesis extraterrestre. Este equilibrio entre el entusiasmo y el escepticismo refleja la naturaleza compleja del propio discurso sobre los ovnis, que navega entre fenómenos genuinos inexplicables y narrativas sensacionalistas. Entonces, ¿es todo solo exageración o hay algo realmente ahí fuera? La línea entre la realidad y la ficción es más difusa que nunca, y precisamente por eso esta conversación es importante. Si estás listo para profundizar en la verdad que se esconde tras los titulares, haz clic en el vídeo de tu pantalla para ver más vídeos como este.